Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar acerca de la logística internacional. Entonces, la distribución física internacional como tal es una área de la logística que está encargada de entregar productos a tiempo, en el lugar correcto y en la cantidad exacta, que tiene como finalidad el cumplimiento de términos negociados entre el comprador y el vendedor, donde tenemos un punto de origen y vamos a transportar un producto hasta el punto de entrega, con menor tiempo, menor costo y menor riesgo. Entonces, tenemos tres aspectos muy importantes. El país de origen, que dentro del país de origen está el transporte local, la agente de aduana, el embarcador y la terminal de carga. En cada país existe esto. El tránsito, obviamente, que es el transporte, independientemente del tipo de transporte, y el destino del país de destino, pues también va a tener su terminal de carga, igual que el país de origen, agente de carga, agente de aduana y transporte local. Entonces vamos a ver a qué hace referencia estos términos. Para la distribución física internacional, primero tenemos que tener un análisis de carga. Segundo, o sea, el análisis de carga es qué tamaño tiene, qué aspecto tiene, qué riesgos tiene. Segundo, es preparar el empaque y el embalaje, cómo va a ir embalada, cómo se va a transportar. El tercero es el modo de transporte. Bueno, según el producto, ¿qué me conviene más? Llevarlo por avión, llevarlo por barco, transportarlo en cierta parte en tren, en tractomula, bueno, independientemente. Todo eso hace parte de la logística. Lo cuarto que tenemos que ver, obviamente, son los costos de impacto del producto final. Y quinto, pues toda la documentación acerca de aduanas, impuestos y todo aquello que conlleva pues pasar un producto de un país a otro. Tenemos cuatro tipos de carga como tal física y son la carga general. Esta dice que es todo tipo de carga distinta de su naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades. Esto hace referencia a aquellos productos que pues, digamos vienen embalados en cajas pequeñas, pero que podemos transportar todas esas cajas pequeñas, por ejemplo, en una estiva, y esa estiva pues ya hace parte de una carga general que no tiene un producto, sino tiene varias unidades de ese producto y pueden ser transportadas. Lo siguiente que tenemos es la carga suelta. La carga suelta pues hace referencia a todas aquellas cargas que no podemos embalar y empacar para transportarlas debido a sus dimensiones y a su complejidad en su forma. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos como ejemplo esos tubos. Los tubos, pues dependiendo del largo y todo, pues no van a ser fáciles de transportar, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, si fueran muy pequeños, podríamos pasarlo con una carga general al poderlos, no sé, de pronto introducir dentro de un huacal. La carga unitarizada hace referencia a todas aquellas cargas, o sea, estivas o containers que hacen parte de un solo viaje, ¿sí? De un solo, por decirlo así, eh, para un solo proveedor y podemos enviar todo eso directamente al cliente sin tener que mandarlo pues una cosa por un lado, otra cosa por la otra, si nos envía un paquete completo. La carga a granel son aquellas cargas que por su forma no pueden ser transportadas de forma unitaria. Entonces, probablemente, digamos, son aquellas cargas que, digamos, por su masa y por su volumen, pues tienen que ser transportadas por ejemplo, en este tipo de vehículos, ¿no? En este tipo de cisternas, por ejemplo, como está ahí. Los tipos de carga eh, también están según pues su criticidad. Entonces tenemos la carga frágil que tiene que ser transportada con cierta delicadeza, por decirlo así, porque pues se puede dañar fácilmente. Entonces cualquier golpe, cualquier vibración, cualquier cosa puede dañarla y pues ahí pues obviamente se genera un gasto, un sobrecosto porque pues toca reponer también la mercancía.
o pues se da en pérdida. También tenemos cargas peligrosas. Pueden ser baterías, pueden ser sustancias químicas, artículos que, por ejemplo, representen realmente un peligro tanto para, digamos, la salud, el medio ambiente y la propiedad personal. ¿Sí? Tenemos también la carga extradimensional. Son aquellas cargas que, debido a su volumen, pues no son tan comunes, por decirlo así, y pues hay que transportarlas con un cuidado especial, debido a que pues estas cargas, pues al no cumplir las normas estándar que normalmente se dan, pues necesitan también cierta logística para transportarlas. También tenemos la perecedera, que pues por lo general son productos que tienen fecha de caducidad, como por ejemplo los alimentos o algunas sustancias químicas, que pues también pueden generar un riesgo a la salud. En tipos de transporte tenemos el transporte aéreo, marítimo, terrestre y multimodal. Entonces en el aéreo pues tenemos como ventaja pues obviamente su rapidez, su seguridad. Las desventajas pues obviamente tienen un costo muy alto. Si necesitamos transportar cargas con dimensiones muy grandes y muy pesadas, pues una buena opción sería el transporte marítimo. Pero tiene como desventaja principal que el transporte es muy lento. Entonces se demoraría mucho tiempo en llegar al país de destino. Tenemos también el transporte terrestre, que pues cuando no es necesario pasar netamente pues la carga por una parte marítima, se puede hacer también por parte terrestre. Para la parte terrestre existen dos opciones. Está la carretera y el tren. Estas también pueden ser complementarias entre sí, pues en el modo multimodal. Obviamente, las desventajas del transporte en carretera es en las carreteras en mal estado, pero recordemos que se utiliza frecuentemente para poner el producto en su destino final, ya después de que ha bajado el barco o ha bajado el avión. El tren pues ya no es tan común, no es tan convencional, pues porque en nuestro país, lastimosamente, las vías férreas ya han cumplido su vida útil y en muchas partes pues ya no se están trabajando. Incoterms hace referencia a términos internacionales de comercio, los cuales definen las responsabilidades que tiene el exportador y el importador si hay algún percance en el transporte pues de las mercancías. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos en el país de origen, el exportador, ¿hasta dónde se hace responsable si hay un daño en la parte de transporte? Y el importador desde dónde, ¿sí? Que está en el país de destino. Entonces, para eso se han generado los Incoterms, esos términos, y vienen en 4 grupos, que es el grupo E, F, C y D, en los cuales ya vamos a hablar específicamente hasta dónde va cada uno. El EXW, que significa Exports, pues allí el exportador, el país de origen, simplemente pone su producto en fábrica y el importador es el encargado y responsable de transportar el producto hasta el país de destino. Entonces tiene que hacerse cargo de la logística del transporte, de la aduana, absolutamente de todo hasta su país de esto. Tenemos FCA, que es Free Carrier. Pues el fabricante pone el producto simplemente, lo pone hasta el punto pues de transporte, ¿no? Pero de ahí en adelante él no se hace cargo, o sea, la parte ya de puesta en puerto y ahí en adelante ya no se hace cargo, lo tendría que tener obviamente el importador y así tenemos desglosado en esta gráfica pues FAS por ejemplo, Free a Longer Ships, pues obviamente la responsabilidad del exportador va hasta el puerto y de ahí hasta el puerto de origen como tal y de ahí en adelante pues lo tomaría también el importador la responsabilidad. El FOB iría hasta como tal hasta el barco, puesto en el barco y de ahí en adelante pues obviamente
tendría que responder el importador. Y así sucesivamente estamos viendo en la gráfica hasta el último punto, que es el DDP, que pues el exportador se encarga de poner el producto ya en puerto, ya en la bodega, pero el importador es el encargado ya de ponerle su destino final. Entonces, muchas gracias por la atención.